Yo soy Mercedes. Yo soy Carla. Y yo soy Ernesto Alonso. Y acabas de entrar al consultorio, donde un psicólogo, una psicóloga y una nutri echamos chismecito mientras no tenemos pacientes. Hola amigos, bienvenidos a otra emisión más de El Consultorio. Muy bien, hoy queremos empezar un poco diferente. Queremos empezar con una pequeña historia. Esperamos les guste. Pues bueno, vamos sobre la historia y después la temática de hoy, ¿vale? Muy bien. La historia se titula Una maldición real. Imagínate algo conmigo. Tu familia, a lo largo de generaciones, ha sufrido de una desgastante y limitante maldición. Y es que, a pesar de ser una de las familias más inteligentes y capaces que conoces, no logran ver su valor y por ende no pueden generar los resultados que desean. Justo en el momento que consiguen lo que por tanto tiempo han deseado, se frenan, se detienen y no hacen nada a pesar de estar a punto de lograrlo. Tan cerca y tan lejos. Ha sido el lema de tu familia desde hace mucho tiempo. Esa maldición ha sido pasada de generaciones en generaciones y ahora tú también sufres la misma maldición. Y te preguntas, ¿qué le pasa a mi familia? ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué a pesar de ser tan listos no podemos avanzar o conseguir lo que deseamos? ¿Qué nos detiene estando a punto de alcanzarlo? Bueno, pues es la historia de Mika. Mika tiene 31 años. La semana pasada consiguió lo que siempre había deseado, que le ofrecieran imprimir su libro en cuanto estuviera listo. Es el proyecto que tanto ha hecho por volver real y ahora que está a punto de ser una realidad, simple y sencillamente se le fueron las ganas de hacerlo. No entiende qué está pasando. Empieza a buscar consuelo en todos lados. Trata de entender qué la detiene. Empieza a sentir que no puede, que es una inútil, que no es lo suficientemente capaz como para terminarlo. Busca a su abuela y le cuenta todo. Su abuela, con cara muy triste y decepcionada, dice: la maldición no se ha roto. Le pregunta qué sucede y la abuela le explica que su bisabuela, la madre de su abuela, puso una maldición sobre la familia sin querer, pero que específicamente afecta más a las mujeres de la familia. Mucho tiempo atrás, en la historia de su familia, la bisabuela le había dicho a sus hijos que ellos nunca iban a poder lograr nada porque venían de una familia de fracasados. La bisabuela no lo había hecho con afán de lastimar a nadie, pero condenó al resto de su familia a vivir con la maldición del no puedo porque soy fracasado. Así que nadie iba a poder nada porque todos pertenecían a la familia de fracasados. Es en ese momento cuando Mika se da cuenta que cada vez que está a punto de conseguir algo, sobre todo con el libro, sale en su cabeza una frase muy específica: no puedes porque toda la familia es fracasada. E inmediatamente después llega la desmotivación y el pensamiento de no puedo con esto, ¿para qué lo intento? Aterrada, Mika le pide ayuda a la abuela. Ella no quiere seguir así. La abuela le dice que la única solución es ir con la bruja del pueblo, de donde es originaria la familia. Así que eso hace, va con la bruja del pueblo y le cuenta todo. La bruja la escucha pacientemente y al final le dice: la maldición que tienes no se arregla con brujería, mis poderes no te pueden ayudar, tu maldición se arregla con terapia. Te voy a pasar el número de mi psicólogo, es muy bueno, él podrá ayudarte. Sorprendida, Mika acepta el número y marca en ese instante. Agenda la cita y le hacen un descuento porque la mandó la bruja del pueblo. Tiempo después de cumplir con su proceso, se da cuenta que su maldición se ha acabado. Su libro se está vendiendo en la librería del pueblo. Y así, Mika inspiró a su familia a poder y la maldición se detuvo para jamás regresar. Y pues justamente esta historia es para dar a conocer el tema de hoy, que son las lealtades ocultas y que la mayoría de las veces son lealtades familiares que ni siquiera notamos. Bueno, pero ¿qué es una lealtad? O sea, ¿qué son estas lealtades de las que estamos hablando? Y de las que el cuento hace como alusión. Son ideas muy implantadas en los sistemas familiares, ideas o requerimientos que la misma familia va pasando de generación en generación y que incluso tienden a ser como limitantes para los demás miembros de la familia. Por ejemplo, en la historia de Mika,
la idea implantada es: somos una familia de fracasados y no podemos. Por lo tanto, todos los miembros de la familia que buscan pertenecer, pues se van a decir lo mismo. Por eso es tan difícil romper esas lealtades familiares, porque uno siempre quiere pertenecer, y si tú rompes algún patrón conductual o patrón mental, uno tiene el miedo a decir: es que ya no voy a ser como ellos, ya no voy a pertenecer y ya no me van a querer, y por eso son tan difíciles de romper. Y pues, bueno, ¿tú quieres decir algo, Paula? No, quiero que me enseñen un poquito más de el tema, porque la verdad, estas lealtades ocultas es un tema que puedo tocar mucho en las consultas de nutrición. Digo, tengo un poco de contexto por cosas que he vivido, pero igual me gustaría aprender esta vez. Lo quiero aprovechar como momento para tener nuevas herramientas en consulta, porque sé que ahorita con lo que voy a aprender voy a saber manejar un poquito mejor situaciones que pasan en consulta. Yo veo estas lealtades como maldiciones, por eso la historia. Me gustan, me fascinan las películas de terror, que es más como basados en la historia, no tanto en jumpscares o algo por el estilo, porque reflejan muy bien esta realidad, ¿no? O sea, tú vas a un lugar y sucede algo, y ese algo que sucede implanta una idea, un recuerdo, una situación dentro del sistema familiar, y entonces ahora ya la familia, a donde sea que vaya, va a cargar con esa maldición, se va a llevar como esa idea a todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué? Pensé que querías decir algo. Entonces va a llevar esa maldición a todos lados, esa posesión del fantasma. Y es que es interesante, ¿no? Porque un fantasma es algo que viene ¿de dónde? Del pasado. Y una maldición o una lealtad oculta, ¿de dónde viene? Del pasado. Por eso para mí es muy clara la relación entre estas películas de terror y este fenómeno psicológico familiar que está ahí en nosotros, ¿no? Bien, ahora, ¿nos puedes dar algún ejemplo de esto para que vayamos viendo un poco más cómo son, Mercedes? Bueno, por ejemplo, una cuestión personal, que era la que te estaba comentando hace ratito. Me pasa algo muy similar a la de la historia de Mika, solo que con cosas muy específicas que tienen que ver con lo académico. Okay. Y siempre es como... Llega una sensación de apatía, como de que me da hueva, me da mucha flojera y como que ya no quiero hacerlo, pero solamente es la flojera, no llega ningún pensamiento específico, solamente es la sensación como de frío y flojera, como cuando estás dentro de tu casa con un cafecito y un pan y de repente como te quieres dormir, así es la sensación. Entonces, haciendo meditación siempre encuentro que tiene que ver con una lealtad oculta en mi familia, ¿no? Uh-huh. Cuando hago la meditación siempre me llega el mismo recuerdo, que es mi mamá, por ejemplo, cuando yo pasé al segundo de primaria, incluso yo recuerdo que tenía 7 años, estaba en la sala, yo fui con ella y le dije: oye mamá, ¿me puedes ayudar? Porque no le entiendo esta parte de las matemáticas. Y entonces ella, pues como solamente se había quedado en primero de primaria y además lo había repetido 3 veces porque no lo había conseguido pasar, se puso a ver el libro y después se puso muy triste y me dijo: no, es que ya no puedo ayudarte. Y entonces me contó justo eso, que no había podido pasar 3 veces el primero de primaria, y me dijo que no podía, y que a partir de ese momento yo tenía que resolverlo sola. Entonces, y en ese momento ya se puso a llorar y estaba como muy enojada con ella misma. Y cuando yo la vi así, pues yo tenía 7 años, yo no sabía qué decirle. No, ahora en las palabras de adulto le diría muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento de niña, pues solamente yo quería que no se sintiera mal, ¿no? ¿Y por qué viene ese recuerdo en la meditación cada vez que tengo que enfrentar esa sensación de frío que me impide avanzar? Es
justo esa lealtad familiar oculta. Si yo puedo hacer las cosas, si yo hago las cosas académicas, hago notar que ella no puede, ¿no? Y entonces, por eso está como eso siempre oculto, pero siempre que lo desoculto, ya puedo avanzar. Porque es decirme que no porque yo pueda, no significa que ella no pueda, sino que simplemente decide decirse que no puede, ¿no? Y a mí eso no me funciona. También, yo quiero poner un ejemplo. Es algo que me he dado cuenta en las últimas, que serán 2 semanas, yo creo, con respecto a la comida y mi relación con ella. Es algo muy interesante. Bueno, ahora me parece interesante. Antes no lo veía, pero me parece muy interesante porque de los recuerdos que más tengo grabados en convivencia con mis padres o con mi familia antes de los 7 años es comiendo, o sea, sentados a la mesa comiendo. Y recuerdo que casi siempre desde niño no me gustaba comer con otras personas. O sea, como si mi sentido de pertenencia, no sé si esto sea como una lealtad familiar, pero es como si mi sentido de pertenencia estuviera atado a comer en familia, ¿no? Y no sé si es una lealtad oculta, yo creo que sí. Sin embargo, creo que ese sentido de pertenencia fue acompañándome, el sentido de pertenencia a través de la comida, fue acompañándome a lo largo de mi vida, porque fue acompañándome a lo largo de mi vida y se vio reforzado porque a mi madre le gustan mucho los dulces, entonces sí, o cositas que regalar como de comida. Si tú rechazas eso, si tú rechazas lo que ella hizo de comer o lo que ella te quiere regalar, se enoja. No es un me deja hablar, pues por el estilo, pero sí es ese, se muestra ese rechazo hacia el acto de poner ese límite, ¿no? Y es más interesante porque no fue sino hasta la prepa y hasta eso más o menos ya viene la licenciatura cuando yo me empecé a sentir a gusto comiendo en público. No me gustaba comer en público, ¿te acuerdas? Sí. No me gustaba comer en público, era... O sea, por ejemplo, en los recesos y así. En la primaria no me gustaba mucho comer en los recesos por 2 cosas. Una, la más importante, bueno, no importante, ¿cómo llamarle? La que estaba más en mi cabeza era, y me gustaba más compartir lo que yo había llevado con personas que no podían comer. Y la otra era sí, había un cierto desagrado por comer en público, comer con otras personas que no fueran mi familia. ¿Me explico? Sí. Era muy raro e incluso es como si para mí, ahorita que lo estoy ya revisando bien, como si para mí en esas épocas el comer fuera un acto que solo se hace en casa con tu familia. No me gustaba mucho, o sea, incluso cuando íbamos a comer a algún lugar, restaurantes y demás, no me sentía a gusto. O sea, sí comía, ¿no? Porque tenía hambre, pero no me sentía a gusto, no lo disfrutaba igual. Y me costó mucho trabajo, literalmente trabajo, o sea, sufrirle, el obligarme a dejar de conceptualizar así el acto de comer. Ya ahorita no tengo problema, pero sí puedo decir que me sigo sintiendo mucho más a gusto si como solo. Así es en un restaurante o algo que yo haya preparado o algo que me hayan dado. Si como solo me siento más a gusto. O sea, no prefiero evitar el contacto en ese sentido. O sea, sí como con los demás, no tengo problema, pero sí me siento más a gusto si lo hago solo. No sé si eso se cuente como lealtad familiar ahorita que lo estoy pensando. Porque o a lo mejor el inicio de una lealtad familiar que ya no se inició, no lo sé. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no me parece tanto lealtad familiar. Lealtad familiar sería si es algo que se repite en tu familia de generaciones. Ah, sí. Sí. Es algo que se repite. Con mi abuela, la mamá de mi mamá, y viene del lado de mamá,
también ella no se enojaba, ella se sentía triste si no comías lo que hacía. Y con mi tío, el medio hermano de mi mamá, igual. O sea, yo recuerdo que cuando yo era niño me iba a quedar con ellos y mi tío Eric me preparaba a veces de los licuados que él tomaba y a veces yo no quería. Y le decía, no, a él no le molestaba tanto, pero sí notaba así como, entonces, ¿para qué lo hice? ¿No? Pero no me preguntaban si quería, o sea, solo me decían, toma, y ya entonces me lo tenía que tomar, porque si no, pues se quedaba ahí, ¿no? Y sí, y ahorita que lo estoy viendo, muchas de las interacciones que tienen la familia de mamá es alrededor de la comida. O sea, los hermanos sí se ven, pero siempre se tienen que ver, siempre que se ven, tiene que haber comida. ¿Me explico? Uh-huh. Y también de lado de mi papá, no tanto. O sea, sí, pero no tanto, no es tan... No es el centro de atención, ¿me explico? O sea, el centro de atención del lado de mi papá es verse. El centro de atención de este lado es comer y verse. ¿Me explico? Sí. Sí, y sobre todo, bueno, es una de las lealtades que se ve mucho en nuestro país. O sea, todo es alrededor de la comida, uh-huh. ¿no? Y otra de las lealtades familiares que, por ejemplo, yo veo mucho en consulta también es el tema de la pareja. O sea, por ejemplo, he visto familias de mujeres, de repente llega una chica o una mujer a consulta y pues resulta que se le dificulta muchísimo tener pareja, ¿no? Y revisando su árbol familiar y su historia, pues su mamá y sus tías resulta que vienen de una familia de mujeres amazonas, ¿no? Donde ninguna ha necesitado ningún hombre, y todas son separadas, y todas son o divorciadas o solteras, pero ninguna necesita un hombre. Y entonces, pues incluso la persona que llega a consulta es, sí quiero tener pareja, pero no sé por qué no puedo. O sea, sí he tenido prospectos, he tenido personas interesadas, pero al final algo pasa que no puedo mantener la relación, ¿no? Y entonces, revisando como esas lealtades familiares o esa historia, pues encontramos que incluso las mamás o todas las mujeres de la familia le dicen, los hombres te van a hacer daño, los hombres son malos, los hombres son inútiles, o sea, y de eso se va como pasando de generación en generación. E incluso dicen, sí he encontrado personas que me dicen, es que mi mamá dice que somos una familia de mujeres chingonas, que no necesitamos hombres y por lo tanto pues ninguna se casa, uh-huh. Y entonces todas se quedan solteras. Entonces y el punto de las lealtades familiares no es simplemente seguirlo. No está mal seguirlo si es lo que te hace bien y te funciona, pero si esa lealtad familiar está impidiendo a que tú hagas algo que tú quieres, ahí vale la pena revisarlo, ¿no? Hay algo muy interesante. Una vez me tocó ver una situación donde la persona que tenía enfrente era la quinta generación de una mujer con un hijo que había dejado a su expareja porque era un mal padre. O sea, sí, nos vamos 5 atrás, desde 1800 y cacho, eran mujeres que habían dejado a su pareja porque habían tenido 2, 3 hijos y habían visto que era un mal padre y lo habían dejado. Y así, entonces, igual que ahorita tú lo estás diciendo, la de esta familia es, los hombres son inútiles, no saben, nosotros podemos, las mujeres pueden solas, ¿no? Y, o sea, no estoy diciendo que no, o sea, sí pueden, pero el punto es, se hereda toda esa situación. Y lo que sí es que todas las mujeres de esa familia no eran, no se sentían a gusto con su vida, porque en realidad sí buscaban como la compañía de una pareja, pero no la podían tener porque todos los hombres son inútiles y las mujeres pueden solas. ¿Me explico? Entonces, pues es algo muy interesante, ¿no? Ver cómo esos patrones se van repitiendo, a pesar de que pues no queramos. Sí, exacto. Y entonces el punto más importante, que es cómo nos damos cuenta de ello. En primer lugar, aclarar algo, ¿no? Muchas personas piensan que bueno, ya me di cuenta de este patrón, ahora me voy a alejar de mi familia para... No funcionan así. O sea, las ideas, si nos vamos a la idea original de lo que es un meme
me parece que es Richard Dawkins quien lo propone, ¿sí? ¿No es él, Mercedes? No recuerdo. Bueno, la idea original de meme es como un virus social. O sea, es un virus que llega, se implanta y se replica a través de las mentes, ¿vale? Por eso son videos y demás que tienen un significado, un simbolismo dentro de una cultura y sociedad en específico. Por ejemplo, hace tiempo estaba platicando con Ale y Paola, y dada la diferencia de edad y que ellos están más cerca en esa edad, ellos sí entendían cierto tipo de memes y me los enseñaban a mí y yo así, ajá, ¿y dónde está el chiste, no? Porque es ese grupo generacional, sí, el que entiende ese meme, porque es como si un virus solo atacara a perros y no a gatos y viceversa, ¿no? Es algo muy parecido. Entonces de ahí sale esa idea original. Entonces, y estas lealtades se comportan de la misma manera. O sea, una vez que tú ya la pusiste, si no te das, entre comillas, medicamento para dejar ese virus de lealtad oculta, pues se va a seguir replicando. Y tú a donde sea que te vayas, te vas a llevar esa maldición o ese virus o esa lealtad oculta. Y así inicies otra familia, se va a replicar porque no has cambiado tu forma de ver ni las percepciones que dieron forma a esa situación. Entonces huir no es una solución. O sea, mucha gente dice, es que si me voy 20,000 kilómetros ya no me va a afectar mi familia. O sea, puede, ¿no? Pero lo más seguro es que no. Lo más seguro es que no se solucione nada. Al contrario, cuando estés allá y te das cuenta que estás replicando lo mismo, vas a decir, ¿por qué? ¿No? Y sobre todo, por ejemplo, en esta parte, retomando el tema que comentabas hace ratito, que era el de la comida, por la parte de interconsulta en nutrición y psicología, pues a veces revisamos que hay personas que comen incluso cosas que no les gustan o tienen hábitos alimenticios que no les funcionan, pero porque se hace así en la familia, entonces pues yo lo replico. ¿Podrías darnos, Pau, algún ejemplo de este tipo de cosas? Uy, también de ese tengo muchos ejemplos de personas que saben, ya se dieron cuenta, justo lo que estaban diciendo, ya hubo toma de conciencia, pero no saben cómo salir de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vuelven a hacer lo mismo que han hecho todo el tiempo, no saben decir que no a lo que ya saben que es una acción simplemente porque la familia lo hace. Por ejemplo, con la comida si te ofrezco comida tienes que decir que sí. ¿Quién va a decir que no si te están ofreciendo comida? La mayoría de las personas dicen, ok, muchas gracias. ¿Por qué? Porque ¿qué nos educaron cuando te dan comida? Es una falta de respeto si dices que no, te lo comes. Al menos en mi familia así fue siempre. Fuera a la casa de una compañera si te sirven algo de comer que no te gusta, te lo vas a comer, porque no puedes decir que no. Entonces, para mí la lealtad familiar vas a hacer cosas que sabes que a lo mejor no te gustan o no son parte de ti, pero porque tu familia las hace o te enseñan a que las hagas, las vas a repetir. Entonces, por mi parte es eso. Pero en consulta sí han llegado pacientes que dicen, es que yo ya sé que no tengo que comer todos los días pan dulce, pero en mi casa la cena es pan dulce. Entonces no puedo ir en contra de ellos y decirles, pues vamos a comer diferente, hoy no se come pan dulce. Entonces, para quitar solamente ese hábito ¿qué? ¿Cómo no voy a comer pan dulce? Y otra que aparte de que sí le ha pasado a mis pacientes y me ha pasado a mí, es el que te ofrece tu mamá de comer ciertas cosas que tu mamá ya sabe que a lo mejor no te gustan, tu mamá ya sabe que le vas a decir que no, lo vas a aceptar pero con mala cara, pero te lo sigue poniendo en la cara. Te traje estas galletas, te traje estos dulces, come. Y es como, ya te había dicho que no quiero, ya te había dicho que estoy en plan de alimentación, ya te había dicho que son cosas que la verdad no me gustan, pero porque tú me las ofreces es que lo he comido todo este tiempo. Pero ve las caras de la mamá es que te estoy dando mi cariño, te estoy dando atención y me estás diciendo que no, pues yo no te voy a dar mi atención. No es ya no te voy a ofrecer comida, ya no te voy a volver a hablar. Entonces dejan de pensar pues es que está mal esto bueno, no está mal, está fuera de mi plan de alimentación. Están pensando no voy a pertenecer a mi familia, mi mamá me va a dejar de hablar. Que incluso, les digo, me ha pasado a mí, te voy a aceptar poquito, pero no quería comer. Y entonces aún así, en mi caso ¿y por qué eres tan poquito? ¿Qué grosera eres? Aún así te lo siguen reprochando el qué grosera eres. Aunque ya les he dicho, no, es que no quería, bueno, a ver, te acepto unos cuantos.
pero aún así sigues quedando como el, no, es que no agarraste como yo quisiera que agarraras mi amor. Entonces esa parte es una lealtad que muchos lo toman como, ¿cómo voy a ir en contra de mi familia? No puedo cambiar eso. Y si nos vamos con lo de la cena que les estaba diciendo, es ¿cómo voy a ir en contra de la cultura mexicana? Que el pan dulce es la cena por excelencia en México. Entonces es muy difícil cambiarles el parecer en esa parte, porque sí es algo bien arraigado en México. Claro, y sobre todo porque su función es pertenencia. Y todos queremos pertenecer, y todos queremos que nos quieran, y todos queremos estar en un sistema. Y es interesante ahorita, y creo que esto saldría para otro tema, el exceso de amor, ¿no? En todas sus presentaciones. Es que sí le dirías como amor. Siento que ahí ya está muy distorsionado en, ¿me estás queriendo matar o estás queriendo de verdad? Ese es el punto, es que así como está conceptualizado en la sociedad, ese amor mata. O sea, ese exceso de amor mata, exceso de posesividad, exceso de celos. Es que ya ni siquiera lo tomaría como amor. Sí, bueno, es una forma metafórica. Muchos de los que yo he visto en consulta, ya no lo veo como, es que siento muy feo porque mi mamá se va a quedar como con las manos estiradas. Yo veo más es la mamá a veces o la persona familiar que le está ofreciendo eso de comer. A veces siento que es el que parece que tiene ese miedo a quedarse atrás. O sea, ya no quiere avanzar con esa persona que le está enseñando nuevas cosas. Y entonces la persona que ya tiene nuevo conocimiento, nuevas herramientas, no las puede ocupar porque esa persona le dice, no, te quedas aquí en el pasado con nosotros. O sea, está muy cañón. Porque no es amor, es tú no puedes ser más que yo. Entonces está bien feo eso, que los pacientes que llegan aquí no, es que siento feo porque pobrecita de mi mamá, pero la mamá es como, no, tú no vas a avanzar. Entonces está bien feo el asunto. Sí, es que la mentalidad de los mexicanos promedio es esa posesividad o ese amor se refleja en el grado de cercanía y control que yo pueda ejercer sobre ti. Esa es como la idea, la lealtad oculta hacia ser mexicano en términos del amor, sí, ¿no? Sí, tenemos una lealtad conjunta, todos. Sí. Es una lealtad oculta del mexicano de solo ese amor si estás demasiado cerca y te puedo poseer, si puedes ser mío. Porque ese incluso hasta lo vemos con la situación de es que son mis hijos y yo puedo hacer lo que quiera con ellos. No, cabrón, no son tu pertenencia, son tus hijos porque tú los hiciste, no porque te pertenezcan. ¿Me explicó? Y tienen que quedarse para cuidarme. Y de ahí es donde se perpetúan estas lealtades ocultas, ¿no? Es parte mismo. Y entonces este exceso de atención, este exceso de demostraciones malversadas de estima generan como situaciones dañinas a la larga, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, la manera de salir de ello es tomando responsabilidad, ya que tomamos conciencia de dónde vienen esas lealtades familiares y cómo funcionan en nosotros. Lo más importante es tomar conciencia y responsabilizarse, que es tener la habilidad de responder por uno y por lo tanto decidir qué quiero para mí. Si esto que me están enseñando me funciona, lo continúo. Si no me funciona, creo mis propios patrones conductuales, emocionales y perceptivos. Es como en el cuento, ¿no? ¿Cuándo es cuando Mika empieza a romper la maldición? No es en el momento se concreta yendo a terapia, ¿no? Pero no es en el momento en el que va a terapia, es en el momento que está aterrada de su vida y dice, no manches, nunca voy a lograr nada. Tengo que hacer algo. O sea, está bien que mi pinche familia tenga la maldición esta, ¿no? Pero ¿yo qué? O sea, yo necesito hacer algo y yo voy a hacer algo para no quedarme igual que esa situación, ¿no? Y a lo mejor hasta suena feo, ¿no? Para no quedarme igual que mi familia. Pero pues es que sí. Claro, pero no es desde una parte de rechazo, sino todo lo contrario, desde la parte del amor y decir, pues porque me amo y porque amo a mi familia, voy a romper con todo esto. Exactamente, y muchas veces eso con lo que se rompe es lo que nos ayuda a mejorar.
porque jamás llegaríamos a ese punto si no hubiéramos tenido esas lealtades ocultas. ¿Me explico? Y es usar eso mismo que en algún momento te detuvo como la cosa que te impulsa y te lleva a conseguir más lo que quieres, lo que deseas. Bien. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Yo, por ejemplo, con la, digamos, igual tradiciones de seguir las profesiones o oficios familiares, también se consideraría lealtad. Sí. Qué bueno que tocaste ese tema, Ale. Yo he visto que sucede mucho en médicos. Yo creo que es tanto por el estatus, eso es una teoría mía, no es nada, es algo que yo he notado. Yo creo que es tanto por el estatus que implica ser médico, como por el... Bueno, sí es que es estatus al final, dinero e intelectualidad. Yo creo que de ahí viene, ¿no? Que muchos estudien esto porque sus papás le dijeron, o porque vienen de una familia de médicos, o porque... O sea, lo he encontrado con todas las profesiones, incluso hasta con psicólogos, pero con médicos es más recurrente esa situación, ¿no? Y pues al final son personas que no disfrutan tanto lo que hacen, en este caso medicina, ¿no? Y son tan fuertes las lealtades ocultas que me tocó elaborar el caso de una persona que su mamá es médico, su papá es médico, él quería ser médico. Él llegó diciendo que quería ser médico, pero al final no terminó siendo médico, sino terminó siendo dentista. O sea, sí se alejó, pero no me alejó tanto porque en realidad su vocación era el dibujo. O sea, él llevaba todo el tiempo, estaba dibujando y llevaba y le gustaba. En algún momento había hecho negocio de los dibujos y demás, pero su familia le había dicho no, eso no. Y ya, bueno, al menos, ¿no? Estomatólogo. Ya, ahí te hace. Del área de la salud. Del área de la salud, exactamente. Hasta ahí llegan estas lealtades ocultas. Y es que siento que se repite otra vez. No siento que sea solamente familiar, sino de México. ¿Cuáles son los que sus papás seguramente tienen como en alto estatus? También un doctor. Sí. No creo que nada más sea de una familia. Y cuando uno no estudia una carrera conocida por los papás, hay problemas. O sea, en mi caso así pasó. Hace 10 años nadie sabía que era un diseñador gráfico o para qué existía, porque hace 10 años tampoco existían los youtubers, bueno, sí existían, pero los papás no sabían que era una carrera. Y entonces sí fue rompiendo mi hermana contra esa lealtad. Era o estudias algo que sí conocemos o estás estudiando una carrera chafita o patito. No vas a salir de nada. Por más que sea una carrera acreditada, que tenga salidas, que ahorita ya es de las que más se ocupan, sí. No, porque no es una carrera real. Entonces estás yendo contra todo lo que nosotros te enseñamos. Era el momento de que tú decidieras, ya vas a ser alguien, y decidiste ser eso. Está muy cañón que las familias mexicanas sigan pensando en si eres exitoso, si tu hijo fue un doctor, un arquitecto o un ingeniero. Las demás carreras son como, está bien, pero yo conozco a Pepito que él es doctor. O sea, siempre tienen que poner esos ejemplos. Las pláticas de los papás, no sé si se han dado cuenta. Es como, a ver, tu hijo que estudia, pues el mío sí es un ingeniero. Ok, entonces eso significa que sí es exitoso, aunque el otro tenga 8 trabajos y gane un montón de dinero. O sea, son muy potentes esas lealtades, pero ya me di cuenta que no nada más familiares, ya son de la sociedad. Sí, de la cultura incluso. Ajá. Sí, el punto es que se siente como esa pertenencia, no tanto hacia la sociedad, sino hacia la familia. O sea, es hacia lo que diga la familia, como en el caso de Mercedes, ¿no? Bueno, ni siquiera es tu mamá que dijera algo de que no debía hacerlo, es solamente tu cerebro lo interpretó como si estudias más allá de, estás dejando de pertenecer a la familia, ¿no? E incluso lo que dijo tu papá, que creyó que habías entrado a la maestría por bueno, lo que pasa es que cuando entré a la maestría y pues además era una maestría con beca con CONACYT y todo, pues para ellos era algo imposible, ¿no? Que te pagaran por estudiar. Entonces mi mamá se enojó
Y entonces dijo, pues, ¿qué estás haciendo de tu vida? Tienes 28 años y que no piensas casarte. O sea, estas cosas siempre fueron desde el amor. O sea, me queda claro porque para ella el casarse era hacer algo de la vida, ¿no? El estudiar, pues, no. Entonces, mi papá, después ya me dijeron por qué me dejaron de hablar, porque me dejaron de hablar 2 semanas y entonces ya después mi papá, él estaba llorando y mi mamá me explicó por qué y me dijo que era porque ellos pensaban que yo quería estudiar y estudiar más para no parecerme a ellos, ¿no? Entonces, o sea, tener en cuenta que todas estas lealtades familiares son, aunque suene paradójico, con todo el amor del mundo, porque significan seguridad, significan reconocimiento, pertenencia, pero que en realidad es una falsa pertenencia, un falso reconocimiento, porque el único reconocimiento que puedes darte eres tú, o sea, es el que te das tú mismo y es el que de verdad te va a llenar. Bueno, pues esperemos les haya gustado. Agradecemos la presencia de nuestro diseñador Alejandro, que nos soltó una pregunta que les dio unos minutos más de podcast. Y pues bueno, les agradecemos estar con nosotros. Nos vemos en otra emisión del consultorio. Cuídense mucho.